Leemos la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor así. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, una vez más venimos delante de tu presencia a darte las gracias. Gracias por tu palabra en esta hora, Señor. Háblanos a nuestra mente, háblanos a nuestro corazón. Venimos sedientos, Señor, de ti, sedientos de tu palabra, sedientos, Señor, de tu Santo Espíritu. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a estar atentos a lo que tú tienes para decirnos en esta hora. Que pongas oídos dóciles, Señor, un corazón receptivo y que podamos diferenciar, Señor, lo que viene de ti y lo que no viene de ti. De manera personal, te pido, Señor, también que me ayudes para que todo lo que yo diga sea conforme a tu palabra y no conforme a la mía. Tu pueblo busca tu palabra y no palabra de hombre. Gracias, gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar en esta tu santa casa. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, amado hermano. Sermón 572 que predico en esta iglesia para la gloria de Dios. Sermón 572. Si usted le quiere poner un título, pues ahí lo está viendo en la pantalla. Cristo, nuestra piedra angular. Ya vamos a ver más adelante a qué se refiere con que Cristo es nuestra piedra angular. Y este es el sermón número 20 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios que se predica. En la vida, amados hermanos, tenemos como base muchas cosas. Nos basamos en muchas cosas. La familia, por ejemplo, es la base de la sociedad. Sin familia no hay sociedad, sin familia no hay iglesia. ¿Por qué? Porque la familia es la base de la iglesia. Estamos conformando aquí un grupo de personas y se conforma de familias. La constitución misma de una república, de un país, la constitución política es la base de una democracia. Todas las leyes se rigen en cuanto a esa constitución. Nuestros principios éticos o morales también son la base de nuestra personalidad. ¿Por qué? Porque mucha gente basa su personalidad en lo que es, en lo que somos, en lo que decimos, en cómo actuamos, en cómo nosotros nos desenvolvemos en la sociedad. Sea cual sea el papel que desempeñemos en la sociedad o en la iglesia, nuestro fundamento y piedra angular debe de ser Jesucristo. Podemos estar basados en muchas cosas, pero lo principal en lo que usted y yo debemos de estar siempre basados y fundamentados es en Jesucristo. ¿Qué haría Jesucristo en nuestro caso? ¿Qué haría Jesucristo si estuviésemos atravesando alguna dificultad? Como lo veíamos ayer, las pruebas que Dios mismo permite que nosotros atravesemos y que en obediencia vamos a salir victoriosos de ellas. ¿Qué es lo que sucede actualmente? Que actualmente nos pasamos en muchas cosas y tenemos como regla fiel palabra de hombre, palabra de humano, palabra de, qué sé yo, el pastor, el amigo, el hermano, pero poco nos pasamos en lo que la misma palabra de Dios nos dice. Así que, le repito, sea cual sea el papel que usted y yo desempeñemos, tanto en la sociedad como en la iglesia misma, la base, el fundamento y piedra angular debe de ser siempre nuestro Señor Jesucristo. La iglesia misma tiene como fundamento la palabra de Dios, que es Cristo, quien nos mantiene unidos al Padre, permitiendo que no caigamos nuevamente en enemistad con Él. Él nos une a nosotros. La iglesia universal, no solamente esta, la iglesia universal es toda aquella iglesia que adora fielmente al Señor y cree que Jesucristo es el Salvador de sus vidas y de sus almas. Esa es la iglesia universal, no la iglesia católica. Entonces, toda aquella iglesia que se diga ser cristiana, el fundamento debe de ser Jesucristo. Dicho de otra manera, la base o la predicación en estas iglesias no debe de ser cuentos, anécdotas, mucho menos chistes.
Lo que el pastor debe de llegar a predicar debe de ser palabra de Dios, fundamentada en la palabra de Dios, no fundamentada en otros libros, como lo hacen las sectas, como por ejemplo los testigos de Jehová que tienen sus libros, como por ejemplo los adventistas que tienen sus libros y que le dan una importancia semejante o igual a la palabra de Dios. Y reconocemos como hijos de Dios que no hay nada que se compare a la palabra de Dios. El consejo que nosotros recibimos de la palabra de Dios es único, es veraz y no hay error en él. Amén. Entonces la iglesia debe tener como fundamento la palabra de Dios. No la alabanza, que no está mal, pero no debe de basarse en la alabanza. No la ofrenda, el diezmo, no, porque no se basa la iglesia en eso. La iglesia se fundamenta en Jesucristo, que es, como lo vamos a ver un poquito más adelante, la piedra angular y fundamento de nuestras vidas. Veamos lo que dice el versículo 19 de Efesios 2. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que lo que está haciendo es un vínculo entre los versículos anteriores, y los versículos anteriores ya hemos visto que nos están hablando, y si usted se ha perdido la serie, ahí está en el YouTube, o si no puede leer la misma palabra de Dios y verá que habla de una unificación entre dos pueblos, entre los judíos y los no judíos, entre los gentiles y aquellos que eran religiosos. Ahora lo podemos traer a nuestra actualidad, que es la unión que debemos tener con Cristo. La unión que debe de haber con el Señor. Somos uno en el Señor, dice la palabra. Entonces, ese es el contexto. Por eso dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Extranjeros, obviamente, usted y yo lo sabemos muy bien. Advenedizos es prácticamente lo mismo, una persona que no pertenece a cierto lugar. Usted y yo, pues, no pertenecemos aquí. Somos extranjeros en este lugar. Y no me estoy refiriendo solamente al hecho de que somos peruanos, que somos nicaragüenses, que somos bolivianos, colombianos, salvadoreños, españoles. No me refiero a eso. Me refiero a que nuestro lugar estable es el reino de los cielos. Y el versículo 19, amado hermano, podemos catalogarlo así como tenemos un lugar establecido. Si hay algo que a mí no me gusta, como goza. Si hay algo que a mí no me gusta, amado hermano, pregúnteselo a Anita, con las mudanzas. A mí no me gusta mudarme por tantas cosas que, mire, yo no sé si a usted le pasa que usted dice, esto lo voy guardando por si lo voy a ocupar alguna vez. Nunca lo va a ocupar. Y cuando de repente hay la oportunidad de mudarse, y esto que está haciendo aquí, nunca loco, tiremos eso. A veces hay ropa que le digo yo, Anita, ni me la enseñes, le digo yo. De un solo poner en la bolsa que se va a regalar. ¿Por qué? Porque si ya me la enseña, mira esta camisa. Esa camisa me la regaló mi mamá. Y a mí me queda, pero la quiero tener ahí de recuerdo. Estamos acumulando un montón de cosas. Y a mí por eso no me gusta la mudanza, porque andar de un lado para otro con tanto, en mi país es telengue, con tanta cosa. No me gusta. Y si lo hemos hecho es porque Dios lo ha permitido. Y si lo vamos a hacer es porque Dios lo ha permitido. Pero no me dejará mentir que no hay nada como la estabilidad en todo. Estar estable en todo, en lo que uno hace, en lo que uno piensa, en lo que uno dice. Estar estable. Y esta es la estabilidad que el Señor nos da a nosotros. Muchos, el 99.999% de los que estamos aquí, a excepción de mi hermana Lourdes, salimos de nuestros países. Un día, bueno, hago la aclaración también, a excepción de Anita y yo. Ya voy a decir por qué. Muchos salieron de sus países buscando un mejor futuro, buscando una estabilidad económica. Y le digo a Anita y yo porque nosotros no salimos por necesidad. Anita y yo salimos de nuestro país porque sentimos el llamado de venir aquí a predicar la palabra de Dios. No es que venimos, vamos a trabajar allá y ya estando aquí el Señor nos llamó. No, el Señor nos llamó desde antes. Y digo hermana Lourdes porque hermana Lourdes es española natural, no naturalizada. Entonces, muchos
salieron de sus países buscando un mejor futuro, buscando una estabilidad que probablemente ha tardado en llegar, o probablemente nunca va a llegar. Salimos de nuestros países pensando en que allá me va a ir mejor, allá voy a establecerme, allá voy a ir a cumplir mis sueños y mis metas. Me va a perdonar lo que le voy a decir ahorita, pero hay una canción secular que dice así. No la voy a cantar, solo voy a la letra. Dice, el suplicio de un papel lo ha convertido en fugitivo. Y no es de aquí, porque su nombre no aparece en los archivos, ni es de allá, porque se fue. Muchos hemos estado en esa situación, ni de aquí, ni de allá, inestables, con una congoja, con un miedo cuando se ve frente a las autoridades. Dice, ya está que me llevó, ya está que me fui, ¿qué va a pasar? Y todos aquellos sueños que yo traía y las ganas de superarme que traía. Los que hemos creído en Jesucristo, ya no tenemos que andar de un lugar a otro. Tenemos una estabilidad. Tal vez no es terrenal, pero sí una estabilidad celestial. Sabemos que tenemos un destino marcado y nuestro destino no es otro que estar allá en el reino de los cielos, gozándonos en su presencia. Ese es el destino del cristiano. Esa es la estabilidad que el Señor ofrece a cada uno de nosotros. Y aparte de que tendremos un lugar seguro, también vamos a tener una nueva familia. ¿Quiénes están contentos con la familia que tienen actualmente? Que me levanten la mano. Ni he terminado de decir cuando ya estaba levantando la mano. Gloria a Dios. Mira el que tiene la pan. Mira el que tiene la pan. Mírelo. Dígale, págame lo que me debe. No, mírelo. También es su familia. Somos familia en el Señor. Mire lo que dice Gálatas 3:26, por favor, Gálatas 3:26. Un libro atrás, para que no vaya a confundir. Gálatas 3:26. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús, creyendo en Cristo Jesús, usted y yo, amado hermano, llegamos a formar parte de la mejor familia que existe. Con errores, sí, con errores, con muchos errores, claro que sí. Tenemos errores porque somos humanos. ¿Acaso nuestra familia natural no tiene errores? Claro que sí, hay muchos errores en nuestra familia, pero así las aceptamos. El que tiene a la par o el que tiene adelante también es su familia. ¿Por qué? Porque ha creído en Jesucristo. Esa fe nos hace hijos de Dios. Tenemos un lugar estable en el reino de los cielos y tenemos una familia. Una familia que hoy por hoy, amado hermano, tiene muchos errores como nuestra familia natural. Pero cuando estemos en ese lugar seguro, en ese lugar establecido, todo será felicidad. Primero, porque no tendremos errores más. Ya no va a haber más pecado. Y aunque los tuviéramos, que no será así, pero aunque los tuviéramos allá, nuestra mirada ya no va a estar en el vecino, nuestra mirada ya no va a estar en el hermano que está cometiendo un error, nuestra mirada ya no va a estar en aquel que está pecando, nuestra mirada va a estar en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Él estará nuestra mirada. No nos vamos a detener a estar mirando a diestra o a siniestra, a ver cómo está adorando el otro hermano que está conmigo aquí en el cielo, a ver si ha doblado rodillas, a ver si cerró los ojos, a ver si esto. No. ¿Por qué? Porque nuestro deleite ya no va a ser creernos mejor que el hermano que está a la par. Nuestro deleite va a ser estar viendo directamente, frente a frente, a Dios, al Cordero que ha quitado el pecado del mundo. Así que gloria a Dios, porque tenemos asegurada una estabilidad. Y aunque usted hoy esté aquí y mañana esté allá, hoy esté aquí y luego esté en su país, la estabilidad que el Señor le dará en el reino de los cielos, nadie se la puede quitar. Porque el Señor lo ha dado, porque el Señor lo ha
prometido, porque el Señor nos quitó la luz hoy para que también podamos nosotros experimentar como experimentaron los primeros cristianos. Los primeros cristianos no tenían energía eléctrica, no tenían abanicos. Míreme ahí, tal vez ahí el cosito se bajó, que no creo porque no hay muchas cosas encendidas. Tenemos una familia, tenemos un lugar y esto da estabilidad. Cuando usted está en el seno familiar, cuando usted está con su familia, se siente esa tranquilidad, se siente esa paz. Y esa paz es la que usted y yo un día vamos a experimentar. Hoy podemos tener paz, pero como somos tan volátiles, somos personas impacientes, rápido damos marcha atrás. Pero allá, amado hermano, no será así. Efesios 2:20. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En el primer versículo que leímos, vimos que tenemos un lugar establecido. En este versículo 20 podemos decir que tenemos una base firme. Debemos establecer, en primer lugar, un contexto. Este pasaje, según su contexto, nos está hablando de la construcción de un edificio. Pongamos atención a esto porque esto es fundamental para entender lo que sigue. Está hablando de la construcción de un edificio. ¿Quiénes han participado en la construcción en alguna vez? Gloria a Dios. Entendemos un poco y creo que va a ser bueno. Es importante saber esto porque el fundamento, usted cuando construye una casa o cuando se construye una casa, no la construye a ras del suelo. Amén. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Los cimientos o base. Entonces, aquí me está hablando de esa base que va por debajo de la tierra. ¿Para qué? Para que los muros no se caigan. Para que los muros no se caigan. Pero, ¿cuántas veces debe de poner el fundamento de una casa? ¿2? ¿3? Solamente hay un fundamento. Una sola vez se pone. Usted no va a poner fundamento sobre fundamento sobre fundamento y sobre fundamento. Usted puso un fundamento y de ahí para arriba la hilera de ladrillos. Entonces, quiere decir, ojo, que el trabajo u oficio, estoy hablando del trabajo u oficio de apóstol y de profeta, fue una sola vez. Ya no hay. Bíblicamente, los apóstoles tenían que cumplir por lo menos 3 requisitos. El primero de ellos, haber sido testigos oculares, haber visto en persona la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, haber sido llamados personalmente por nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, dar testimonio de ese llamamiento con milagros, practicar milagros, hacer milagros. Si actualmente hay alguien que se llame apóstol y cumple estos 3 requisitos, llámele apóstol. Si actualmente hay alguien en la actualidad que no cumpla estos requisitos y se llama apóstol, este es un mentiroso. Porque no cumple los 3 requisitos fundamentales y bíblicos. No me lo estoy inventando yo. Y bíblicos.
para poder llamarse así. Estoy hablando de el trabajo u oficio. Pero la palabra apóstol significa enviado. Enviado. Así que si yo un día le digo, hermano Marcial, usted tiene que ir a 5 casas a establecer una obra allá, el hermano Marcial es un apóstol, es un enviado en el concepto de la palabra, no en el trabajo u oficio, en el concepto, en lo que significa la palabra. El enviado es un apóstol, pero no es un apóstol de la primera iglesia, de la iglesia original o primitiva, sino que es de, obviamente, el significado de la palabra. Vámonos al otro que aparece aquí, profeta. Los profetas, según dice la palabra de Dios, llegaron hasta Juan el Bautista. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Lo dice la palabra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay muchas personas que lamentablemente están dejando por el suelo el oficio o el llamado de profeta. ¿Por qué? Porque cualquier charlatán viene, se levanta y dice, el santo me dijo, o el Señor me ha dicho, o el Señor dice que hagas, o el Señor dice que hagas aquello. En mi país esto es muy común. De ver personas que se aprovechan, perdónenme porque es la palabra correcta, se aprovechan de la ignorancia de los hermanitos y le dicen, el Señor me dijo que me tienes que entregar tu coche. Y el hermanito, el Señor se lo dijo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Aquí están las llaves, pastorcito, las llaves de la iglesia, las llaves del coche, aquí lléveselo. Y hay otros más sinvergüenzas y charlatanes que le dicen, el Señor me ha dicho que su hija tiene que ser mi mujer. Y los pobres hermanitos que apenas saben leer y no procuran aprender de la palabra. Hija, te tocó. El Señor le dijo que tienes que ser la mujer del pastor. Y ya con 3 mujeres el pastor. ¿Cómo es eso? Yo le puedo decir hoy, el Señor me ha dicho que me tiene que invitar a tamales hoy. Usted, mira el pastor. No, es broma, es broma. No, el pastor aquí está. No, es broma. Entonces, ¿existe el oficio o el actuar de un profeta? Sí, sí, existe. En ambos casos, como por ejemplo, yo sé y tengo entendido que al Señor no lo podemos encasillar y decir, esto el Señor ya no lo hace, porque no somos quien para decir que el Señor haga o no haga algo. Sí sé que el Señor puede utilizar a una persona y darle una palabra, yo lo sé, que lo puede hacer, pero una persona con testimonio, una persona que ande caminando correctamente. En la Biblia vemos que los profetas que Dios utilizó no eran cualquier gente, eran personas rectas, que andaban caminando bien. Eso es lo que vemos. Pero también cuando usted y yo agarran la palabra y la expone a alguien, está siendo un profeta. ¿Por qué? Porque el profeta, ¿qué es lo que hacía? El profeta recibía la palabra de Dios y luego la comunicaba al pueblo. Yo recibo la palabra de Dios en mi lectura y luego se la comunico a usted. Soy un profeta, pero no tengo el oficio de... No voy a andar diciendo mañana, el profeta Ever Hernández viene a Daimiel a predicar la palabra. No voy a andar con esas cosas, por favor. Por favor, que se lo estoy diciendo en el sentido de la palabra. No cualquiera que venga y diga yo soy profeta es profeta. No cualquiera que venga y que diga soy apóstol es apóstol. Si nos vamos a lo que dice el versículo 20, edificados pues sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, sobre el fundamento. Una vez, ya no estamos edificados sobre los apóstoles y profetas, estamos edificados sobre Jesucristo. Porque aún si leemos bien, dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. No dice el fundamento que son los apóstoles y profetas. ¿Cuál era el fundamento de los apóstoles y de los profetas? El fundamento de ellos era Cristo. Porque en el Antiguo Testamento, cuando predicaban y cuando anunciaban las buenas nuevas, hablaban de Cristo. Entonces, el fundamento de los apóstoles y los profetas es Cristo. No dice la palabra el fundamento que es
el apóstol y que es el profeta. No. Tengamos mucho cuidado. El apóstol, se lo repito, es el enviado y el profeta es el que anuncia la palabra de Dios. Hoy en día, muchos prestan más atención o le dan gran importancia a lo que un apóstol o profeta pueda decir y dejan lamentablemente en un segundo plano a Cristo mismo. ¿Qué es esto? Esto es que yo pongo la Biblia aquí y el profeta está aquí y el profeta me dice tal y tal cosa. Entonces yo le creo más al profeta que a la Biblia misma. Muchos son así. Porque él tiene una mejor comunión con el Señor y le habló acerca de mí. Dice la palabra de Dios que esta es la palabra profética más segura. Si alguien viene y le dice algo que aquí no está, deséchelo. Apártese. Aléjese de aquel que no le hable conforme a la palabra de Dios. Por eso es que a mí me encanta, y no es para que usted lo imite, pero me encanta la predicación expositiva, que van versículo por versículo de una manera sistemática. Y no decir como antes decían muchos, vamos a ver qué me dice el Señor. Y ponían el dedo y de eso predicaban. Así no habla el Señor. Porque el Señor es un Dios de orden. Y eso es ser un desordenado. Yo, amado hermano, imagínense que encuentro un pasaje y donde dice, los que anhelan obispado deben ser maridos de una sola mujer. Y yo ya tengo 3. No, esto no lo voy a predicar. No puedo. Tengo que predicarlo. ¿Cómo me voy a saltar yo la palabra profética más segura? ¿Por qué? Porque hoy en día le estamos dando más importancia a lo que me diga otra persona que a lo que me dice la Biblia misma. Y la idea de que Cristo es la piedra del ángulo es preciosa. ¿Por qué? Porque un edificio puede tener una buena base. Hermano Jaime, póngame la última imagen, por favor, que está ahí. La ultimita. Es una imagen, creo yo. Mire, hay 2 clases de piedra angular. La primera es esta, que ve ese romboide arriba, como un triángulo invertido, que si usted quita esa piedra, lo demás se viene abajo, ¿verdad? Entonces, esta es una clase de piedra angular, pero yo me decanto, o mejor me voy por la otra. Quítemela ahí para que quede la otra, solo dele escape. Ahí está. Pero está también esta piedra angular que está en el ángulo de las paredes. ¿Qué sucede con esto? Esto no sé cómo le llaman, porque desconozco, pero hay una columna de cemento que se pone en el ángulo de las paredes. ¿Para qué sirve esto? Para que las paredes no se vengan abajo. Puede tener una buena base, pero si no hay una piedra angular, las paredes se balancean y se caen. Entonces, la idea de que Cristo es esta piedra del ángulo es preciosa, porque un edificio, como le repito, puede tener muy buena base, pero sin esa piedra angular, las paredes se vienen abajo. Aún la base o fundamento, como lo dije antes, no son los apóstoles y profetas. Ellos pusieron el fundamento, pero el fundamento es Cristo. Es Cristo. No nos basamos, amados hermanos, en lo que el pastor diga. No nos basamos en lo que el profeta diga. No nos basamos en lo que el apóstol diga. No nos basamos en lo que el hermanito o la hermanita diga. Nos basamos en lo que Cristo dice a nuestras vidas. Pastor, ¿y dónde encuentro lo que Dios quiere para mí? Las sagradas escrituras.
Los que están en el grupo, paréntesis y regaño, los que están en el grupo, pues vieron que les estaba mandando la lectura bíblica. Dije yo, la voy a dejar de mandar, a ver quién me la pide. Nadie. Espero que haya sido porque dijeron, ay, al fin ya no voy a escuchar al pastor y la voy a leer yo mismito. Ojalá. Ojalá. Porque como les decía ayer, creemos y confiamos en un Dios que es todopoderoso por el testimonio que la Biblia nos da acerca de Él. Creemos en un Dios que es todopoderoso porque la Biblia nos habla de ese Dios todopoderoso. Recuerda, iglesia, que ni la mayor de las tempestades puede derribar un edificio bien fundamentado y con una piedra angular bien puesta. ¿En dónde está usted fundamentado? En lo que dice el hermano, en lo que dice el pastor, en lo que dice el vecino, en lo que dice mi amigo, lo que dice mi amiga, o lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios debe de ser nuestro fundamento, porque la palabra de Dios es Cristo. Mira lo que dice Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. No pasa nada que nos vayamos tarde, ¿verdad? Para los que no saben, antes los cultos duraban 2 horas. Mateo 16, y la comida, ahí le tenemos comida, tamalitos. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Amados, no busquemos otras fuentes de sabiduría, no busquemos otros consejos, no busquemos apartarnos de la piedra angular que es Cristo. ¿Y por qué le leo este versículo? Dice, y yo a ti te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? Muchos dicen, aquí es donde nació la iglesia tradicional católica, cuando dijo que Pedro era la base. Y no, porque si nos vamos a los textos originales, Pedro es Petrus. Y cuando dice roca, es Petra. Entonces los estudiosos dicen, a ti te digo, piedra, que sobre esta peña, sobre esta masa grande de piedras, edificaré mi iglesia. No se lo está diciendo a él, está hablando de él mismo. Tú eres una piedrecita, pero yo que soy esa roca inconmovible, sobre esta roca que soy yo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. De gloria a Dios, amado hermano, que estamos fundamentados sobre la roca viva que es Cristo Jesús. Y que tenemos esa certeza de saber que estamos en el lugar correcto. No tenga miedo de buscar al Señor, porque el Señor no defrauda a nadie. Hagámoslo a Él siempre, nuestra base, nuestro fundamento, nuestra piedra angular. Versículo 21. Efesios 2:21. En quien, o sea, en la piedra angular, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor. Tercer punto, somos un templo santo. Somos un templo santo. Hace un par de años atrás el mundo sufrió una catástrofe. ¿Cuál fue esta catástrofe? Se incendió la catedral de Notre Dame en Francia. Y todos se conmovieron y hicieron campañas para recaudar dinero y restaurar la iglesia o la catedral de Notre Dame allá en Francia. En la Segunda Guerra Mundial se destruyeron muchísimas iglesias. En la India le dan fuego, prenden fuego las iglesias cristianas. Pero déjenme decirle algo. El Señor no estaba ahí.
Hay un anuncio que sale en las redes sociales y dice, estoy en una iglesia bautista, pero el Señor no estaba allí. Estoy en una iglesia protestante, pero el Señor no estaba allí. Estoy en una iglesia tal, el Señor no estaba ahí. Ya va a la iglesia católica, pero el Señor está aquí en el Santísimo. No, el Señor no está ahí. Y cuando usted y yo dejamos este lugar, el Señor tampoco está aquí. Porque usted y yo somos el templo y la morada del Espíritu Santo, que es Dios. Somos nosotros los que traemos a Cristo en nuestro corazón y hacemos que estas paredes cobren vida y que sea llamada a este lugar casa de oración y puerta del cielo. Hacemos que este lugar ya no se llame local, sino que se llame iglesia, porque somos iglesia. Y Pablo lo dijo muy bien, somos el templo, la morada del Espíritu Santo. Y como santo que es ese Espíritu, así mismo debemos nosotros estar buscando día tras día la santidad. Amén. Cristo nos ha santificado, nos ha apartado, nos ha separado para Él, para cumplir un propósito por el cual fuimos nosotros creados. ¿Cuál es? La alabanza. La gloria de ese nombre que es sobre todo nombre, de aquel ante el cual un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que es el Señor, para gloria de Dios Padre. Notemos en el versículo 21 que dice que bien coordinado va creciendo este edificio, y esto implica un proceso. No es automática nuestra santificación progresiva. Dos tipos de santidades tenemos: la que el Señor nos da en la cruz del Calvario porque nos aparta, y luego la santidad progresiva, que es la que cada uno de nosotros debe de ir procurando en nuestro andar diario, santificarnos más y más para el Señor. Salmo 93:5, por favor. Salmo 93:5. Salmo 93:5. Lo leeré de la pantallita. Eso. Dice: tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, a la iglesia, oh Jehová, por los siglos y para siempre. La santidad, amado hermano, conviene a esta casa. La santidad conviene a este lugar. Pero la santidad no se hace solamente el día domingo o el día sábado o el día que estamos en la iglesia. La santidad que debemos reflejar es todos los días de nuestra vida hasta que Cristo venga. Busquemos al Señor en santidad, busquemos al Señor en agradecimiento, pero sobre todo procuremos día tras día ir dejando todo aquello que nos estorba, todo aquello que nos aparta del Señor, todo aquello que nos hace tambalear, todo aquello que nos impide tener esa buena base, esa buena piedra angular que es Cristo Jesús. Finalizamos con el versículo 22 que dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Este punto, llamémoslo Cristo, el responsable de este nuevo edificio. Cristo, el responsable de este nuevo edificio. Y digo nuevo porque el anterior edificio que teníamos fue derribado, fue destruido. ¿Para qué? Para edificar uno nuevo. Ya las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. La edificación de este nuevo edificio, valga la redundancia y valga la aclaración, no depende de usted, no depende de mí. Nosotros no somos los arquitectos de nuestra vida. Por más que la gente le diga: no, es que usted es el arquitecto de su propia vida. Mentira. El arquitecto de su vida se llama Jehová de los ejércitos. El arquitecto de su vida es Dios, porque Él es el que nos va moldeando según su parecer. Él es el que nos va transformando en una nueva criatura hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Eso es lo que hace nuestro Señor. Dice el versículo 22: ¿en quién?
En quién hace referencia al verdadero arquitecto de nuestras vidas, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestro viejo edificio tenía fecha de derrumbe. Estaba ya dicho el día que iba a ser derrumbado. ¿Cuántas veces hemos andado paseando por el pueblo, gastando la suela de nuestros zapatos y vemos que dice, se vende? Mira, se ve, porque por fuera se ve preciosa la casa. Se vende. Y usted dice, voy a llamar a ver en cuánto la están dando. No, fíjese que la vendemos para echarla abajo. La estamos vendiendo para que la derrumben, para que la destruyan y que puedan hacer uno nuevo. Entonces, vemos estas casas y cuando ya no tiene este letrero, cuando ya alguien las ha comprado, no pasa mucho tiempo cuando vemos que están construyendo una nueva casa. El nuevo edificio que usted y yo somos, lo somos porque Cristo echó abajo lo viejo. Aquello que ya no servía, aquello que ya no era útil. Y ha edificado un nuevo edificio que servirá para la morada del Espíritu Santo. Hoy usted y yo, si hemos creído en Jesucristo, somos el templo. Algunos, como son chiquitos, son capillas. Y otros que son bien hermosos, son catedrales. Pero somos el templo y la morada del Espíritu Santo. Como el Señor nos ha mandado a nosotros, también que busquemos esa santidad y que pongamos ese fundamento que es Cristo Jesús. Edifiquemos nuestra vida, edifiquemos nuestra nueva vida, edifiquemos nuestro nuevo edificio basándonos en Cristo Jesús. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Oramos.